Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso voy a hablar de las monedas de 4 y 8 escudos a martillo de Santa Fe de Nuevo Reino, y esto dará pie a ver los interesantes hechos acaecidos en la ceca bogotana en los últimos momentos en los que se acuñaba a martillo en esta ceca. Esto lo hago porque Tauler y FAO ofrece una nueva subasta, Tauler and FAO Selection, para el día 25 de junio de 2024. Como todas las Tauler and FAO Selection, pues es una subasta de auténtica cremita, unas piezas súper importantes de una calidad maravillosa en cada uno de los periodos que abarca, desde la Edad Antigua hasta la Edad Contemporánea. Si queréis piezas de calidad, de muy alta calidad, o si simplemente queréis ver muy buenas fotografías y deleitaros con muy buenos vídeos, yo os recomiendo echar un vistazo a la página de Tauler y FAO y mirar esta subasta, porque de verdad que vais a aprender y sobre todo vais a disfrutar con estas imágenes y con estos vídeos. Por cierto, que yo estaré presencialmente, de manera física, digamos, en Madrid durante la subasta Tauler and FAO Selection, así que, bueno, quien decida acudir a la subasta, que sepa que me va a poder ver ahí. Bien, sin más, vamos con las monedas de 4 y 8 escudos macuquinos de Santa Fe de Nuevo Reino, que, bueno, pues son monedas muy raras. A ver, vamos a entender un poquito la historia de esta ceca para entender por qué son tan raras. La primera cuestión es que esta ceca bogotana empezó a acuñar en la década de 1620. No se sabe muy bien el año ni tampoco se sabe exactamente la ubicación del primer taller de acuñación. Esto os lo conté cuando paseé, ¿no?, por Bogotá, y desde sus calles estuve mostrando dónde estaba, pues, la ceca, que sí que se conoce, y bueno, pues conté un poquito la historia de la ceca. Bueno, en esta ciudad de Bogotá, de Santa Fe de Nuevo Reino, se acuñó una gran cantidad de oro, o digamos, gran cantidad de oro para la época. Pero se hizo fundamentalmente en monedas de 1 y 2 escudos. Estos se hicieron, pues como digo, desde la década de 1620 hasta, pues, época muy posterior, incluso época republicana. Se hicieron en gran cantidad y además fueron los primeros oros macuquinos acuñados en América. Había ya cecas trabajando para esta época, ya se habían abierto unas cuantas cecas antes, por ejemplo la de México, por ejemplo la de Lima, por ejemplo la de Potosí, o incluso cecas más efímeras como Panamá. Sin embargo, en ninguna de ellas había habido permiso para acuñar moneda de oro. Como digo, estas primeras macuquinas fueron exclusivamente de 1 y de 2 escudos. Sin embargo, los módulos más grandes hubo que esperar muchísimo para que se acuñasen. Tanto como hasta 1740. O sea, en 120 años solamente acuñaron monedas de 1 y 2 escudos. Los 4 escudos empezaron a ser acuñados a partir de 1740. Y los 8 escudos se empezaron a acuñar a partir de 1743. Y en ambos casos fueron hasta 1756. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como vamos a ver, ahí hubo una remodelación de la ceca y se instalaron, pues, rodillos, se instalaron molinos, se instalaron volantes de acuñación. Ya la ceca pasó a ser otra cosa, dejó de ser una pequeña fragua y pasó a ser todo, pues, un edificio industrial, y entonces aparecieron ya las monedas acuñadas a volante. Que en el caso de las monedas acuñadas a volante sí que se acuñaron gran cantidad de monedas de 8 escudos y de 4 escudos en Santa Fe, pero esto no es el caso con las monedas a martillo. Entonces, bueno, esto es un poco contraintuitivo, pero digamos que cuando es acuñación a martillo en Santa Fe, las comunes, vamos a poner comunes con un montón de comillas, son las de 1 y 2 escudos, y las raras son las de 4 y 8 escudos. He dicho raras, no, rarísimas. Sin embargo, cuando hablamos de acuñación a volante, en Santa Fe, las comunes son las de 8 escudos y los divisores son bastante más raros. Como siempre digo, comunes con muchas comillas, porque hay piezas a volante de 8 escudos que son rarísimas. Bueno, el caso es que esto es un poco raro, ¿no? Porque hemos dicho que se empezó a acuñar oro desde hacía muchísimo tiempo y, sin embargo, no se acuñó monedas de módulo grande hasta muy tarde, ya casi hasta que estaba la ceca a punto de ser industrializada, vamos a decirlo así. De hecho, las monedas de 4 y 8 escudos de Santa Fe se acuñaron bastante más tarde
que en otras cecas. O sea, ya para 1740 ya llevaban décadas acuñando monedas de estos módulos, pues en México, en Lima o en Guatemala. Bueno, en Guatemala no llevaban tantas décadas. En Guatemala llevaban pues 7 años, si mal no recuerdo. Pero bueno, en México y en Lima llevaban ya mucho tiempo. Entonces esto es un poco extraño. La verdad es que yo no conozco los motivos. Lo que también es curioso es que el diseño de las monedas de Santa Fe de Nuevo Reino, de estos 4 y 8 escudos, era diferente al de las otras cecas. En México tenían este diseño de las monedas tipo cruz, aunque bueno, a partir de 1732 empezaron a acuñar monedas de busto a volante, ¿no? Pero bueno, las macuquinas de México tenían una cruz. Por otro lado, las de Guatemala lo que hacían era intentar imitar a las monedas de busto, pero acuñadas a martillo. Y luego en Lima teníamos los pilares y las olas. Sin embargo, en la ceca bogotana tenemos un diseño diferente. Sí que aparece una cruz, como en el caso de México, pero digamos que es una cruz distinta, es una cruz de Jerusalén claramente diferente de la de México, con unos adornos distintos. Y luego el escudo pues tampoco tiene nada que ver, es un escudo mucho más sobrio, más cuadrado, que bueno, pues tiene también su atractivo. Y este aspecto es bastante curioso, ¿no? 4 cecas que acuñaron oro macuquino y cada una con su propio diseño. Bueno, como digo, estas monedas, voy a volver a repetirlo, se acuñaron la de 4 escudos a partir de 1740 y la de 8 escudos a partir de 1743. Y en ambos casos se interrumpió la acuñación a martillo en 1756. O sea que fueron 16 años para los 4 escudos y 13 años para los 8 escudos. De hecho, ni siquiera todas las fechas existen. Y la acuñación fue realmente pequeña. O sea, de cada uno de estos años las monedas son muy, muy raras. Así que, bueno, tener 2 en una misma subasta, una de 4 escudos y otra de 8, es algo bastante extraordinario. Y hay que decir también que esta época de las décadas de 1740 a 1750 en el que se acuñaron estas monedas fue una época especialmente tumultuosa para la Casa de Moneda de Santa Fe de Nuevo Reino. Y esto es mucho decir, porque una ceca tan alejada, de tan difícil acceso, pues daba pie a muchos problemas. Y la historia de la ceca de Bogotá, digamos que es una historia bastante movida. Pero esta época, así a mediados del siglo XVIII, en los últimos momentos de la acuñación a martillo, es especialmente movida. A ver, para entenderlo, de nuevo tenemos que retraernos unas décadas antes. Tanto en Bogotá como en el resto de las cecas indianas, lo que había era una gestión privada de estas cecas. Esto era así pues, en el siglo XVII, a principios del siglo XVIII. Diríamos hoy en día que sería un sistema de licitación pública. No es exactamente igual que el sistema actual de licitación pública, pero más o menos. Digamos que había un concurso y bueno, pues algún particular pagaría un dinero para que se le nombrase tesorero de la ceca. Una vez que era nombrado tesorero de la ceca, pues esta persona o esta familia estaba al cargo de la gestión de la ceca. Como digo, pues una especie de licitación pública. Había veces que incluso se vendían cargos a futuro e incluso había veces que se vendían cargos que podían ser hasta hereditarios. Y tal fue el caso de la Casa de Moneda de Santa Fe de Nuevo Reino. Bueno, si nos vamos a principios del siglo XVIII, el tesorero de la ceca era un tal José Salvador de Ricaurte. Este hombre había sido tesorero de la ceca desde 1695 y era hijo del anterior tesorero. Se ve que esta familia Ricaurte pues sería una familia importante de Bogotá que pues, consiguió hacerse con el control de la ceca y oye, eso también da mucho dinero y consiguió que el cargo pasase del padre al hijo. Bueno, en estas estaban cuando había aparecido un gaditano, un tal José Prieto de Salazar. Era pues un militar, era una persona de fortuna, había ganado mucho dinero y él se quiso hacer con la Casa de la Moneda. Entonces el acuerdo que llegó es pagar 85.000 pesos a cambio del título de tesorero perpetuo de la Casa de Moneda de Santa Fe. Y además que este cargo fuese hereditario. En otras palabras, estaba pagando un buen dinero a la corona
para que le permitiesen, pues eso, hacerse con la ceca y que luego esta ceca pasase de padres a hijos. ¿Cuánto eran 85.000 pesos de entonces a día de hoy? Bueno, pues se pagó en plata, ¿eh? Pero si lo trasladamos a su peso en oro, que yo creo que cuando tenemos que trasladar el valor de unas sociedades a otras hay que hacerlo en oro porque es lo más estable, lo más parecido a un valor estable a lo largo del tiempo, en mi opinión al menos. Pues bueno, 85.000 pesos serían en torno a los 2 millones de euros. Que claro, hoy en día pues hombre, nos parecería mucho dinero, pero tampoco una exageración. O sea, por hacerte con el control de una casa de moneda, nada menos, pues parecería bastante poco. Pero bueno, claro, es que a ver quién tenía 2 millones de euros, digamos, contantes y sonantes en ese momento. Bueno, o 85.000 pesos. Bueno, esto, como digo, era un pago que hacía José Prieto de Salazar para, en principio, asegurarse él el trabajo y también el de sus descendientes, porque, bueno, hacerse con una casa de moneda, oye, pues era algo muy, muy lucrativo, o podía llegar a serlo. Y por otro lado, pues era una forma que tenía Felipe V de ganarse un dinerito, ¿no? Porque en 1718 pues estaban las arcas públicas, pues imaginar, después de la Guerra de Secesión, aquello era un desastre. Entonces, bueno, pues era un dinero que entraba en la corona. Pero José Prieto no pudo hacerse cargo de la Casa de Moneda de Santa Fe hasta que no falleciese el tesorero que estaba al cargo en ese momento, es decir, José Salvador de Ricaurte. José Salvador de Ricaurte fue tesorero desde 1695 hasta que falleció, y falleció en 1743, o sea, estuvo 48 años siendo tesorero de la Ceca de Bogotá. Para desgracia de José Prieto, él mismo falleció antes, o sea, José Prieto había muerto en 1741, con lo cual nunca pudo gozar del privilegio de ser tesorero de la Casa de Moneda de Santa Fe. Pero como el cargo era hereditario, pues cuando falleció Salvador de Ricaurte, el título cayó en manos del hijo de José Prieto de Salazar, que era pues, un hombre llamado Tomás Prieto de Salazar. Que nadie confunda a Tomás Prieto de Salazar con Tomás Francisco Prieto, que era el grabador de Carlos III. O sea, no tienen absolutamente nada que ver. Aquí cuando me refiero a Tomás Prieto me refiero al hombre al tesorero de la Casa de Moneda de Bogotá. Bueno, pues este Tomás Prieto tomó el cargo el día 31 de mayo de 1743 y en ese momento él tenía 20 años. Tenía 20 años y tenía la mayor fortuna que había en todo el virreinato de Nueva Granada. Ahí es nada. O sea, digamos que hoy diríamos que es un niño de papá en toda regla. El chaval tenía muchísimo dinero, tenía la casa más grande de todo el virreinato, tenía el control de la Casa de la Moneda y tenía mucha soberbia, por lo que parece. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque parece ser que él mismo dijo que pagaba las fiestas del juramento de Fernando VI en Santa Fe. O sea, directamente las pagó de su bolsillo. Esas fiestas se llevaron a cabo el día 29 de mayo de 1747. Fue, digamos, la jura oficial al nuevo rey en Santa Fe. Y bueno, pues él hizo ahí un dispendio exagerado. Al parecer a todos los invitados al Palacio Virreinal de Santa Fe les entregó un refresco y en el plato donde se entregaba este refresco había una azucena de oro. Ahí es nada, o sea, digamos una joya para cada uno de los invitados. Y además era típico en estas juras que bueno, pues los hombres de la ciudad se diesen un paseo montados a caballo y bueno, pues él lo que hizo fue que todos los caballos que apareciesen en este paseo, ¿no? Pues llevasen unas herraduras de plata, nada menos. Y claro, pues fue él mismo el que enarboló el estandarte de Fernando VI, lo cual también era todo un honor, porque digamos que se estaba coronando a sí mismo, vamos a decirlo así, como la principal figura de la ciudad. Obviamente para eso estaba pagando toda la fiesta. Bueno, como veis era una persona muy acaudalada, una persona yo diría que bastante soberbia y bastante dada al dispendio. Esto hace pues, que él, aunque fuese un millonario, diríamos hoy, pues no tenía suficiente. No tenía suficiente y quería intentar amasar más fortuna y esta fortuna pues, la amasaba a veces de manera no tan lícita.
Oye, que ¿cuántas veces hemos visto esto, eh? ¿Cuántas veces hemos visto esto tipo estafas de Lehman Brothers y todo esto? Al final viene a ser lo mismo. Un megamillonario que no tiene suficiente y empieza a estafar al personal. Bueno, en el caso de Tomás Prieto, lo que hizo fue una estafa, bueno, bastante burda, diría yo. Lo que hacía era engañar a la gente que le llevaba oro para acuñar en la ceca de Bogotá. Simplemente no pagaba las partidas o, bueno, pues manipulaba la contabilidad para que la gente pagase impuestos de más. O sea, tenían que pagar por acuñar X cantidad de oro, pues una cantidad de impuestos, pues ahora a lo mejor decía, no, hay que pagar el doble, o lo que sea, ¿no? Y esa otra cantidad se la quedaba él mismo. O directamente, simplemente, le daban una cantidad de oro y él, bueno, pues hacía el remolón y no pagaba el oro debido una vez acuñado. Esto llegó a estafar incluso a la Hacienda Pública. O sea, que la propia Hacienda había mandado oro a la Casa de Moneda de Bogotá y luego nunca había recibido las monedas. Por supuesto que esto fue todo un escándalo porque, claro, esto arruinaba a muchísimas familias e incluso era un perjuicio importante para la Hacienda Pública y por eso en 1748 intervino directamente la corona. Prieto alegó que estos impagos no se debían a que él no quisiera pagar, sino que a que se estaban retrasando las tareas de acuñación. Y directamente lo que hizo fue pagar su deuda con la Hacienda Pública inmediatamente. Pero bueno, aún así, esto ya era demasiado tarde, se veía que la gestión no era adecuada y en 1750 se le quitó el título de tesorero de la Casa de Moneda de Bogotá y lo que hicieron fue nombrar a un nuevo tesorero que se llamaba Manuel de Porras. La verdad es que de Tomás Prieto hay bastante información en diferentes artículos que he leído, diferentes informes del siglo XVIII de Santa Fe. Sin embargo, Manuel de Porras, yo solamente he visto su nombre. Bueno, su nombre y que era tesorero interino con un sueldo de 1.000 pesos anuales. Es decir, que él no tenía un cargo a título personal que pudiese ser vitalicio o incluso hereditario, sino simplemente ser una especie de funcionario que dijeron, oye, mira, mientras todo esto ocurre, tú te quedas aquí como tesorero, te haces cargo de la ceca de Bogotá y ya está. Entonces entiendo que como no hablan de él por ningún lado, pues simplemente sería alguien que haría bien su trabajo y Santas Pascuas. Con lo cual, después de todo esto, vemos que la familia Prieto de Salazar había pagado 85.000 pesos en el año 1718, había tenido que esperar hasta 1743 para poderse hacer con el control de la Casa de Moneda de Bogotá y para 1750 les desposaron del título. Entonces esto fue un negocio realmente ruinoso. Y por otro lado, desde el punto de vista de la corona, pues fue una auténtica maravilla, porque dice, oye, aquí resulta que Felipe V recibió una suma de dinero muy considerable para otorgar un título, pues eso, en 1718, y luego resulta pues, que el título de hereditario tuvo poco, porque sí, lo heredó una persona, pero luego ya no quedó en la familia. Y enseguida se los desposeyeron, ¿no? Además, bueno, pues lo hizo Fernando VI, que ya era el hijo de Felipe V, y bueno, pues si te he visto, no me acuerdo. Claro, esto no gustó nada a la familia Prieto de Salazar, porque veían pues, que la promesa que ellos habían pagado pues no se les había resarcido. Entonces lo denunciaron. Y la denunciante fue Mariana Ricaurte. Mariana Ricaurte era la viuda de José Prieto de Salazar, es decir, la madre de Tomás Prieto. Esta señora, bueno, pues lo que hizo fue denunciar la situación y lo que pidió fue una indemnización por esos 85.000 pesos que habían pagado en su día, más los intereses. Y además, que también les indemnizasen por toda la inversión que habían hecho en modernizar la Casa de Moneda. Habían comprado aperos, habían comprado materiales, habrían hecho reformas y que, bueno, pues que todo eso también se les tenía que indemnizar porque esas reformas las habían dejado ahí. Y finalmente también exigía que se les reconociese el título de tesorero de la Casa de Moneda de Santa Fe, a pesar de que Tomás Prieto no pudiese ejercerlo porque se le había inhabilitado. Y esto
Bueno, pues fue un juicio muy largo. El juicio duró hasta 1777. O sea, estuvieron como 25 años de juicio. Al final sí que la familia recibió una suma importante de dinero. Lo que pasa es que tenía tantos acreedores que prácticamente todo el dinero que recibió lo tuvo que utilizar para pagar a acreedores. Aquí, igual que en otros puntos de los datos que estoy dando, no coinciden todas las fuentes que he buscado. O sea, en el artículo que acompaño el podcast, ahí tenéis enlazados varios artículos y veréis que la cronología sí que coincide, pero las fuentes y los datos finos no coinciden de unas a otras. Entonces, bueno, habría que irse a las fuentes originales y obviamente esto está fuera de mi alcance, ¿no? Pero bueno, que sepáis esto, que la cronología de lo que estoy contando pero ya los datos finos no puedo estar del todo seguro porque tengo información que se contradice. Bueno, lo que sí que parece es que la familia volvía a tener la posibilidad de ser tesorero de la CECA de Bogotá, pero claro, Tomás Prieto no podía, así que el título cayó en su hermano pequeño, en Ignacio Prieto de Salazar, que al parecer fue nombrado tesorero en 1763. Pero para entonces ya la tesorería no tenía nada que ver con lo que había sido 10 años antes. Vamos a ver. Todo este asunto de que las licitaciones no funcionaban porque al final caía en una familia que lo utilizaba para engañar al personal y demás, pues hizo que Fernando VI dijese, oye, mira, esto de la CECA de Bogotá vamos a hacer como en otras CECAs, vamos a aplicar aquí las reformas borbónicas y vamos a, entre comillas, nacionalizar esta casa de moneda. Así que con una cédula del 12 de noviembre de 1752, Fernando VI lo que vino a decir es que se acaba con este régimen de tesoreros privados que controlan la Casa de la Moneda para pasar a un régimen de superintendentes o funcionarios reales. Estos superintendentes estaban directamente nombrados por el virrey y ellos eran los encargados de gestionar la CECA. En definitiva, ya no se hace este tipo de licitaciones, sino que era el propio virrey el que nombraba al superintendente de la CECA y luego el superintendente de la CECA el que montaba su equipo. Dentro de este equipo habría un tesorero y ese tesorero sí que cayó en Ignacio Prieto de Salazar. Pero como veis, ya no es una persona que puede controlar la CECA, ya no es una persona que puede hacer lo que quiera, sino que está supeditado al poder, vamos a decirlo así, poder político, ¿no? Está supeditado al superintendente y el superintendente directamente tiene que dar cuentas al virrey. De hecho, fue Manuel de Porras el último tesorero, aunque fue interino, de este anterior sistema. Bueno, una vez nacionalizada, vamos a decirlo así, ¿no?, la Casa de Moneda de Bogotá, directamente se empezó a industrializarla, se empezó a instalar estos rodillos de laminación y los volantes de acuñación que ya darían lugar a, eso, pues a las monedas acuñadas a volante a partir de 1756. Bueno, con unas pruebas de 1755 que ya vimos hace tiempo. Bueno, pues yo creo que queda explicado cómo se gestionaba la Casa de Moneda de Santa Fe allá por el siglo XVII, cómo se gestionaba en el siglo XVIII, cómo fue este traslado de un sistema a otro, un poquito tumultuoso y con la familia Prieto de Salazar por el medio. Espero que os haya gustado este podcast y antes de despedirme vuelvo a recomendaros que echéis un vistazo a la subasta Tauler and Faust Selection del día 25 de junio de 2024. Una gozada de subasta, no os vais a arrepentir de echar un vistazo. Un abrazo a todos y hasta pronto.